Hola, hola a todos. ¿Cómo están mi gente linda? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Bienvenidos de nuevo o bienvenidos si es la primera vez que aterrizan por aquí, a este su canal de chismecitos, análisis y todo lo que nos encanta sobre el mundo del espectáculo, especialmente el turco. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar, a analizar y sobre todo, a comentar sobre un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, los foros de fans y, bueno, prácticamente todo Internet. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Más específicamente sobre esa hipotética, esa imaginaria, esa a veces casi palpable de explosión de Kerem Bürsin declarando que Hande Erçel lo es todo para él. Sí. Ya sé lo que están pensando, pero ¿de verdad pasó? Cuéntanos todo. Queremos drama. Bueno, pónganse cómodos, saquen las palomitas, porque vamos a profundizar en este rumor, en su origen, en las posibilidades de que sea cierto y sobre todo, vamos a recordar por qué esta pareja, dentro y fuera de la pantalla, nos sigue fascinando tanto. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del corazón, los análisis de las series turcas y todo lo que tenga que ver con este universo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el vídeo. Sus comentarios son mi combustible y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que manos a la obra. Vamos a destapar este misterio. Bien, empecemos por lo básico, ¿de dónde salió este rumor de que Kerem Bürsin explotó y dijo que Hande Erçel es todo para él? La verdad es que como muchas cosas en Internet, el origen es un poco nebuloso. No hay una fuente oficial, no hay una declaración pública grabada, no hay un tuit explícito o nada. Lo que tenemos son comentarios de fans, publicaciones en redes sociales, artículos de blogs de chismes y sobre todo mucha especulación. Es como si hubiéramos entrado en una espiral de lo dijo, no lo dijo, un juego del teléfono descontrolado que ha cobrado vida propia. La verdad es que el hecho de que no haya una confirmación oficial no significa que no haya una base para esta especulación. Recordemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su química en Senkalkam, Love is in the air, era innegable. Transmitían una conexión que traspasaba la pantalla. Era como si no estuvieran actuando, como si realmente fueran Eda y Serkan, enamorados hasta las trancas, sorteando obstáculos y construyendo una historia de amor que nos robó el corazón a todos. Y por supuesto su relación en la vida real, que surgió durante la grabación de la serie, alimentó aún más esa fantasía. Verlos juntos fuera del set era como ver la confirmación de que el amor de cuento de hadas existía. La ruptura fue, para muchos, un golpe duro. De repente la pareja perfecta, la que parecía destinada a estar junta para siempre, se separaba. Fue como si se rompiera un espejo, y la imagen perfecta de esa relación se hiciera añicos. Y como suele suceder en estos casos, las razones detrás de la ruptura se convirtieron en tema de debate y especulación. Hubo rumores de todo tipo, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, agendas laborales incompatibles, de todo. Desde la intervención de terceros hasta la incompatibilidad de caracteres, pasando por el famoso «necesitamos un tiempo para nosotros», las teorías fueron tan variadas como creativas. La verdad es que solo ellos saben la verdadera razón, pero eso no impidió que el mundo entero opinara al respecto. Pero incluso después de la ruptura, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Muchos fans seguían aferrándose a la idea de una reconciliación. Era como si, en el fondo, nadie pudiera aceptar que ese cuento de hadas hubiera terminado. Cada interacción pública, cada like en redes sociales, cada comentario aparentemente inocente era interpretado como una señal de que el amor todavía existía entre ellos. El simple hecho de que se siguieran en Instagram era motivo de celebración. Cada foto donde aparecían en el mismo evento, aunque fuera a metros de distancia, era analizada con lupa en busca de señales, de miradas cómplices, de cualquier indicio que confirmara que la chispa seguía encendida. Y aquí es donde entra en juego este rumor de la explosión de Kerem. Imaginen la escena. Kerem, quizás presionado por las preguntas de un periodista, esos periodistas turcos no se andan con chiquitas, quizás impulsado por un arrebato emocional, porque hasta los más duros tienen su corazoncito, quizás simplemente harto de las especulaciones, después de un tiempo, tanta pregunta cansa, explota. Y en esa explosión, deja claro que Hande Erçel sigue siendo una persona importantísima en su vida, que ocupa un lugar especial en su corazón, que en esencia, ella es todo para él. Es como si, en un momento de honestidad brutal, Kerem se desnudara ante el mundo y confesara lo que realmente siente. Un momento épico, sin duda. Suena a guión de telenovela, ¿verdad? Precisamente por eso, es tan atractivo. Porque nos permite creer en la posibilidad de un final feliz, en la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.
Es como si esta historia nos diera permiso para soñar, para creer que el destino puede volver a unir a dos almas gemelas. Es la fantasía romántica llevada al extremo, pero ¿qué quieren que les diga? A veces necesitamos un poco de fantasía en nuestras vidas. Pero seamos realistas. ¿Qué tan probable es que esto haya sucedido realmente? Bueno, siendo honestos, las posibilidades son bajas. Kerem Bürsin es conocido por ser una persona reservada, que mide cuidadosamente sus palabras y que rara vez se deja llevar por las emociones en público. Es un tipo inteligente consciente de su imagen y de la repercusión que tienen sus palabras. Sería sorprendente verlo explotar de esa manera. Es más probable que se mantenga diplomático y evasivo como suele hacer. Sin embargo, eso no significa que sea imposible. Todos tenemos momentos de vulnerabilidad, momentos en los que las emociones nos superan. Y Kerem, a pesar de su imagen de hombre fuerte y seguro de sí mismo, es un ser humano como cualquier otro. Quién sabe, quizás un día malo, una pregunta incisiva, un recuerdo repentino, cualquier cosa podría haberlo llevado a ese punto de quiebre. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Kerem y Hande siguen siendo figuras públicas. Sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Es comprensible que en algún momento Kerem se sienta frustrado por esta situación y decida poner fin a las especulaciones, aunque sea de forma indirecta. Quizás pensó que una declaración contundente zanjaría el tema de una vez por todas. O quizás simplemente necesitaba desahogarse. Ahora bien, ¿qué significaría si Kerem realmente hubiera dicho algo así? Bueno, las implicaciones serían enormes. Para empezar, confirmaría lo que muchos fans han sospechado durante mucho tiempo, que el amor entre ellos nunca se apagó del todo. Que a pesar de la ruptura, siguen sintiendo algo el uno por el otro. Sería la prueba definitiva de que ese amor fue real y profundo. Esto, a su vez, abriría la puerta a una posible reconciliación. Imaginen el revuelo mediático, la alegría de los fans, el impacto en sus carreras. Sería una historia digna de Hollywood. Las portadas de las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todo el mundo hablaría de ello. Pero también hay que considerar las posibles consecuencias negativas. Una declaración de este tipo podría generar aún más presión mediática sobre Kerem y Hande. Podría revivir viejos conflictos y resentimientos. Podría complicar sus relaciones actuales porque, seamos honestos, ambos han seguido adelante con sus vidas. En definitiva, sería una bomba de tiempo. En definitiva, sería una situación compleja y delicada. No sería fácil para ninguno de los dos lidiar con la atención y las expectativas que generaría una reconciliación. Tendrían que estar muy seguros de lo que sienten y de lo que quieren para el futuro. Pero volviendo a la pregunta original, ¿qué tan cierto es este rumor? La verdad es que hasta que no haya una confirmación oficial, solo podemos especular. Y como dije al principio, la confirmación oficial brilla por su ausencia. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la fantasía, de la idea de que Kerem y Hande, a pesar de todo, siguen enamorados. Podemos seguir imaginando ese encuentro mágico, esa conversación reveladora, ese momento en el que ambos se dan cuenta de que están destinados a estar juntos. Y es que al final, lo que nos atrae de esta historia es la esperanza. La esperanza de que el amor verdadero exista, de que pueda superar cualquier obstáculo, de que siempre haya una segunda oportunidad. Es la creencia en el poder del amor, en su capacidad para sanar heridas y unir corazones rotos. Independientemente de si el rumor es cierto o no, lo que está claro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla, su historia de amor en la vida real y la persistente esperanza de una reconciliación los convierten en un tema fascinante para millones de fans en todo el mundo. Han creado un legado que trasciende la pantalla y se instala en el corazón de todos aquellos que creen en el amor. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí analizando, especulando y sobre todo, disfrutando de esta historia de amor, o desamor, que nos tiene a todos enganchados. Seguiremos buscando señales, interpretando gestos y soñando con un final feliz. Porque al fin y al cabo, ¿quién no ama una buena historia de amor? Pero hablando en serio, más allá de los chismes y las especulaciones, creo que es importante recordar que Kerem y Hande son dos personas reales, con sentimientos reales. Han pasado por momentos difíciles y merecen respeto y privacidad. No debemos olvidar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos que sufren, que se equivocan y que tienen derecho a ser felices. Es fácil dejarse llevar por la fantasía y la idealización, pero es fundamental recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en sus vidas personales.
Así que mientras seguimos disfrutando de su trabajo y de su talento, intentemos ser respetuosos y comprensivos. No alimentemos rumores infundados ni especulaciones maliciosas. No contribuyamos a crear un ambiente tóxico que pueda dañar su salud mental. Y sobre todo no olvidemos que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con corazones que pueden ser heridos. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse? ¿Qué les gustaría ver en sus futuras carreras? ¿Qué opinan de toda esta especulación mediática? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también creen en la posibilidad de un reencuentro, o si piensan que es hora de pasar página. Quiero conocer sus teorías, sus sueños y sus expectativas. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo, por suscribirse al canal y por formar parte de esta comunidad tan linda. Su apoyo significa el mundo para mí. Ustedes son la razón por la que hago esto, la motivación que necesito para seguir creando contenido y compartiendo mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Recuerden que si les gustó el vídeo, denle like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen las series turcas y los chismes del corazón. Hagamos que este vídeo llegue a todos los rincones del mundo. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su tiempo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. O al menos, eso es lo que queremos creer, ¿verdad? Hasta la próxima, mi gente linda. Y no olviden, manténganse sintonizados para más chismecitos y análisis del mundo del espectáculo turco. Besitos.